Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a Hola Spanish Podcast. Un podcast para aprender español real, con diálogos de la vida cotidiana. Yo soy Lucía. Y yo soy Sergio. Si estás aprendiendo español y querés escuchar cómo habla la gente de verdad, este podcast es para vos. Acá no usamos frases de libro. Usamos español real, natural, como en la vida diaria. Antes de empezar, un pequeño favor. Si te gusta este episodio, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y si conoces a alguien que está aprendiendo español, compartile este podcast. Seguro le va a servir. Bueno, ahora sí. Sergio, te hago una pregunta. A ver, ¿Vos mirás las noticias? depende. A veces sí, a veces no. Respuesta muy tópica. Sí, porque hay días en los que tengo ganas y días en los que no. ¿Y cuándo las mirás? Generalmente a la noche, después de trabajar, cuando ya estoy más tranquilo. Yo igual. A la mañana casi nunca. A la mañana no. Arrancar el día con malas noticias no es lo mejor. Totalmente. Pero aunque no mires las noticias, Las noticias aparecen igual. en el celular, en redes sociales, en mensajes de amigos. Siempre alguien te dice, ¿viste lo que pasó? Exacto. Aunque no quieras, te enterás. Y mucha gente dice, no miro noticias, me hacen mal. O me ponen nervioso, me generan ansiedad. Pero al mismo tiempo, Queremos saber qué está pasando. queremos estar informados. Y ahí aparece el dilema. Mirarlas o no mirarlas. Y además, para los que están aprendiendo español, Entender las noticias no siempre es fácil. hay palabras nuevas, temas complejos, gente hablando rápido. Por eso, en el episodio de hoy, Vamos a hablar de las noticias en español, de cuándo las miramos de cómo hablamos sobre ellas. y de cómo empezar a entenderlas, incluso si sos principiante, Vamos a escuchar diálogos reales, y a analizar frases que la gente usa todo el tiempo. así que quédate, escucha con calma, Y no te preocupes si no entendés todo. vamos paso a paso. Empezamos. Antes de escuchar el primer diálogo, vamos a detenernos un momento. Porque en las noticias tienen su propio lenguaje. No es exactamente el mismo español que usamos para hablar con amigos. Pero tampoco es tan formal como parece. Hay palabras y frases que se repiten todo el tiempo. Y si las reconoces, entender las noticias se vuelve mucho más fácil. Por ejemplo, un verbo clave es mirar. Mirar las noticias. También usamos ver el noticiero. La diferencia es mínima y en la vida real se usan casi igual. Otra frase muy común es ¿qué está pasando? No es técnica, no es formal, es súper cotidiana. La gente dice, prendo la tele para ver qué está pasando. O estaba mirando las noticias para ver qué estaba pasando. Otro verbo muy típico es pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No decimos ¿qué ocurrió? ¿Qué aconteció? Eso suena más a libro o a periódico. En la tele y en la conversación usamos pasar. También aparece mucho el verbo decir. Dicen que va a llover. Dicen que va a haber cambios. No importa quién lo dice exactamente. Es información general. Otra palabra clave es noticias, en plural. No decimos mucho la noticia. Decimos las noticias. Y algo muy interesante, Muchas personas hablan de las noticias desde lo emocional. Usan verbos como cansar, me cansan las noticias, o me generan ansiedad, me ponen nervioso, me deprimen. Todo eso aparece mucho en conversaciones reales. también usamos expresiones suaves, no tan extremas. Por ejemplo, un rato. No miro las noticias todo el tiempo, las miro un rato. Eso baja la intensidad. Y es muy natural en español. Otra expresión común es más o menos.
¿Cómo están las noticias? Más o menos. No es una respuesta concreta. Pero dice mucho. Ahora, algo importante para quienes están aprendiendo. En las noticias no hace falta entender cada palabra. Si reconoces los verbos y las ideas principales, Ya estás entendiendo mucho. por eso, en el diálogo que vamos a escuchar ahora, Vas a escuchar estas palabras en contexto. Mirar las noticias. Ver qué está pasando. Un rato. Más o menos. ¿cómo nos hacen sentir las noticias? Escucha sin traducir. Presta atención a las frases completas. Y después las vamos a comentar. Vamos con el primer diálogo. ¿Estás mirando las noticias? Sí, un rato. Recién prendí la tele para ver qué está pasando. ¿Y qué dicen? Más o menos lo mismo de siempre. Política, economía, problemas por todos lados. ¿Algo nuevo o nada? Y nada muy distinto. Hablan de la situación, de las medidas que van a tomar. ¿Quiénes? El gobierno, los periodistas. Los expertos opinan, analizan, discuten. ¿Te quedas mirando o ya te cansaste? Un poco y un poco. Me gusta estar informada, pero me cansa bastante. Sí, a mí también. Llega un punto en el que ya no sabes qué creer. Tal cual. Dicen una cosa, después dicen otra. Y todo parece urgente. Todo es último momento, noticia de último momento. Eso genera mucha ansiedad. Sí, por eso no miro todo el noticiero completo. ¿No? No, miro un rato y listo. Después cambio de canal o apago la tele. ¿Preferís leer las noticias o verlas? Depende. A veces leo un resumen en el celular. Claro, más rápido. Sí, y menos intenso. Ver imágenes todo el tiempo agota. ¿Y sentís que igual te enteras de lo importante? Sí, con eso ya sé qué está pasando. No necesito más. Tiene sentido. Además, muchas noticias se repiten todo el día. Eso es verdad. Prendés la tele a la mañana, a la tarde, a la noche. Y es lo mismo. Bueno, al menos ya sabes de qué están hablando. Sí, aunque a veces preferiría no saber tanto. Vamos a analizar ahora algunas frases del diálogo. No todas, solo las más importantes y más usadas. Empezamos con una muy básica. ¿Estás mirando las noticias? Acá usamos el verbo mirar. Mirar las noticias es lo más común en la conversación diaria. También se puede decir ver las noticias o ver el noticiero, pero mirar suena un poco más informal y más hablado. Después aparece esta frase, un rato. Un rato significa poco tiempo. No es todo el día. No es mucho. Decir miro las noticias un rato suena muy natural. Otra frase clave es, prendí la tele. Prender la tele es prender el televisor. En lugar de decir encendí el televisor, Prender es mucho más común en la vida diaria. después escuchamos para ver qué está pasando. Esta es una frase fundamental para hablar de noticias. ¿Qué está pasando? No es formal. Es la forma más usada para hablar de la actualidad. También aparece ¿y qué dicen? Acá, el verbo decir no tiene un sujeto claro. No importa quién dice. Es información general, lo que se comenta en los medios. Luego escuchamos más o menos lo mismo de siempre. Más o menos es una expresión muy típica. No es exacta, pero comunica mucho. Significa que no hay grandes cambios. Después aparece vocabulario típico de noticias. Política, economía, problemas. Son palabras generales que se repiten todo el tiempo. No son técnicas, pero son muy frecuentes. Otra frase interesante es, hablan de la situación.
La situación es una palabra muy usada en noticias. Puede significar muchas cosas. La situación del país, la situación económica, la situación actual. También escuchamos las medidas que van a tomar. Tomar medidas es una expresión muy típica del lenguaje de noticias. No es tomar literalmente. Significa decidir acciones. Después aparece esta frase. Los expertos opinan, analizan, discuten. Estos verbos son muy comunes en noticieros. Opinar, analizar, discutir. No siempre significa pelear. Discutir acá es intercambiar opiniones. Otra frase muy real es, me gusta estar informada. Estar informado o informada se usa muchísimo. No decimos tanto, quiero información. Decimos, me gusta estar informada. Después aparece algo emocional. Me cansa bastante. Las noticias cansan. No físicamente, emocionalmente. También escuchamos, no sabes qué creer. Esta frase es muy común hoy en día. Habla de confusión, de duda. Después aparece, dicen una cosa, después dicen otra. Otra vez el verbo decir, sin sujeto claro. Es una forma muy natural de hablar de información cambiante. Una expresión muy típica de noticieros es último momento. Noticia de último momento. Se usa para crear urgencia. Y muchas personas sienten ansiedad por eso. Después escuchamos, no miro todo el noticiero completo. Noticiero es el programa de noticias. Completo significa de principio a fin. Y aparece una estrategia muy común. Leo un resumen. Resumen es información corta, condensada. Mucha gente prefiere leer un resumen en el celular. Por último, una frase muy real. Con eso ya sé qué está pasando. No necesito más. Esta frase muestra que no hace falta consumir todas las noticias. Con entender lo básico, alcanza. En el primer diálogo, vimos a una persona que sí mira las noticias. Tal vez no todo el tiempo, pero mira un poco. Quiere estar informada, aunque le cansa. Ahora vamos a escuchar una situación diferente, Una persona que directamente evita las noticias. que dice, no miro noticias o trato de no verlas. Este tipo de conversación es muy común hoy. Y vas a escuchar frases que la gente usa todo el tiempo. Por ejemplo, me hacen mal, me generan ansiedad, prefiero no enterarme. Escucha con calma. No intentes entender cada palabra. Presta atención a cómo se expresan las ideas. Vamos con el segundo diálogo. ¿Vos mirás las noticias? No, casi nunca. ¿Nada? No, trato de evitarlas. ¿Por qué? Porque me hacen mal. Me generan mucha ansiedad. ¿Tan así? Sí, empiezo a pensar en todo. Me pongo nerviosa. ¿Y no te gusta saber qué está pasando? Sí, pero hasta cierto punto. No necesito saber todo. Entonces, ¿cómo te informás? A veces alguien me cuenta, o leo un titular y nada más. ¿Solo el título? Sí, si me interesa leo un poco, si no lo dejo ahí. ¿Y la tele? No, la tele no. El noticiero me abruma. ¿Te abruma? Sí, muchas imágenes, mucha repetición, todo parece grave. Entiendo. Además, siento que exageran todo. Eso lo dice mucha gente. Sí, por eso prefiero cuidar mi cabeza. Tiene sentido. Estar informada está bien, pero también está bien desconectarse un poco. Totalmente. Vamos a analizar ahora algunas frases del segundo diálogo. Este diálogo muestra a una persona que evita las noticias.
Empezamos con una frase muy directa. No, casi nunca. Casi nunca significa que en general no mira las noticias. No es nunca jamás, pero es muy poco. Después aparece una frase clave. Trato de evitarlas. Tratar de es muy común en español. Significa intentar. Evitar es no hacer algo a propósito. Juntas, estas palabras expresan una decisión personal. Luego escuchamos, me hacen mal. Esta es una frase muy emocional. No explica exactamente qué pasa, pero todos entienden el sentimiento. También aparece, me generan ansiedad. Generar ansiedad es una expresión muy actual. Se usa mucho para hablar de noticias, redes sociales, trabajo. Después escuchamos, me pongo nerviosa. Ponerse es un verbo clave para hablar de estados emocionales. Ponerse nervioso, ponerse triste, ponerse mal. Otra frase importante es hasta cierto punto. Significa hasta un límite. Sí quiero saber, pero no todo. Luego aparece, no necesito saber todo. Esta frase es muy usada para marcar límites. No es ignorancia, es cuidado personal. Después, escuchamos, ¿cómo te informás? Informarse es un verbo típico del lenguaje de noticias. No es solo recibir información. Es buscarla de forma activa. Otra frase muy real es, leo un titular. Titular es el título de una noticia. Muchas personas solo leen eso. Y aparece, lo dejo ahí. Significa no seguir, no profundizar. Muy conversacional. Después escuchamos, el noticiero me abruma. Abrumar significa que algo es demasiado. Demasiada información, demasiadas imágenes. También aparece, exageran todo. Exagerar es presentar algo como más grave de lo que es. Es una crítica muy común a los medios. Y el diálogo termina con una idea muy importante. Cuidar mi cabeza. No es literal. Significa cuidar la salud mental. Bueno, llegamos al final del episodio de hoy. Hoy hablamos de las noticias, De mirarlas o no mirarlas. de cómo nos hacen sentir. Y de las palabras y frases que se usan todo el tiempo cuando hablamos de ellas. Vimos que no hace falta entender todo. Con reconocer algunas expresiones clave, Ya podés seguir la idea general. recordá que escuchar noticias en español puede ser un buen ejercicio. Pero siempre a tu ritmo. Podés escuchar un rato, Podés leer un resumen. o simplemente escuchar conversaciones como las de hoy. Volvé a este episodio las veces que quieras. Escucha primero sin pensar demasiado. Después, si querés, escucha otra vez y presta atención a las frases. Y si algo no te queda claro, No pasa nada. todo llega con el tiempo y la práctica. Gracias por escucharnos. Si este episodio te ayudó, dale like y suscríbete al canal. Y compartilo con alguien que esté aprendiendo español. Eso nos ayuda muchísimo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.